Hola muchachos, ¿cómo están? Acuérdense que entonces íbamos a grabar las clases correspondientes a los 2 días de abril en donde tenemos que adelantar tema. Habíamos quedado en los sujetos procesales. Entonces, lo que les voy a decir hoy en esta clase es lo que va a entrar para el taller de la semana entrante y para el examen dentro de 15 días. La clase siguiente, que también la vamos a grabar, eso no entra. Entonces yo igual al final de esta clase les digo hasta aquí es el examen para recordarles. Muy bien. La última vez habíamos hablado de los sujetos procesales y les había dado una lista de, digamos, una clasificación más bien de los sujetos procesales. Hoy ya vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Los primeros sujetos procesales que vamos a ver están en el Código General del Proceso, desde el artículo 60 hasta el artículo 60 y 61 y 62, que se llaman litisconsorcios, ¿bien? Y después vamos a ver otros sujetos que están desde el 63 hasta el 72, para que lo tengan presente a la hora de estudiar. Entonces, lo primero que vamos a ver son los litisconsorcios. Ustedes saben, me imagino, por teoría general del proceso, que existen 3 tipos de litisconsorcios, que son el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio facultativo o voluntario y también el litisconsorcio cuasi necesario. Tengan en cuenta estas abreviaturas a la hora de verlo en un libro o en la jurisprudencia o en un examen. Litisconsorcio necesario, litisconsorcio facultativo o voluntario y litisconsorcio cuasi necesario. ¿Cuál es la diferencia de los 3 litisconsorcios? Digamos, la primera equivalencia entre los 3 es que las 3 son partes, es decir, o es parte demandante o es parte demandada. Y la característica básica de los 3 es que son partes plurales. Recuerden que la semana pasada habíamos visto que hay sujetos singulares y sujetos plurales. Sujetos plurales es cuando la parte demandada o la parte demandante está compuesto de varios entes, varias personas naturales, varias personas jurídicas o varios patrimonios autónomos. Entonces, por ejemplo, A demanda a B y a C. Suponte que lo demanda por una resolución de contrato de compraventa, ¿listo? Entonces, A les vendió a B y a C una casa, digamos, y B y C no le pagaron, entonces A va a demandar. ¿A quién demanda? Tiene que demandar a los 2 compradores, pero realmente cuando se presenta la demanda, solo hay una parte demandada compuesta por varios sujetos. Es decir, que el derecho lo tienen ellos 2 que conforman un solo ente que se llama parte demandada, por eso es parte plural. Y esa es la igualdad entre los 3. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia y más importante es que el litisconsorcio necesario, recuerden, es un presupuesto procesal. ¿Qué significa eso? Que si no se integra el litisconsorcio necesario dentro del proceso, esto es, A solo demanda B, pero no demanda C, y nadie en el proceso se da cuenta, ni el juez, ni la contraparte, ni nadie, ahí se generaría un vicio de validez, esto es, hay un vicio de nulidad en el proceso y por tanto el juez no puede llegar a dictar sentencia de fondo. Esto es supremamente importante. Aquí hay un requisito de validez del proceso, lo que no se presenta en estos 2 litisconsorcios. Ese requisito de validez, digamos, tiene que ser subsanado a lo largo del proceso. El litisconsorcio tiene que ser integrado a lo largo del proceso y por tanto se integra en varios momentos. El primer momento se llama estudio de admisibilidad de la demanda. Entonces, A, en nuestro ejemplo, presenta la demanda y solo la presenta contra B. Ahí hay un vicio porque la tenía que haber presentado con C, ¿cierto? Entonces, cuando presenta la demanda, el primero que debe hacer el control de legalidad se llama ¿quién? Funcionario judicial. Y él, al estudiar esa demanda, se percata que C no está y por tanto lo tiene que llamar. Lo notifica personalmente, le avisa que está demandado y él viene a defenderse. Y ahí subsanaríamos el vicio de nulidad y por tanto el juez sí podría entrar a dictar sentencia.
Supongamos que el juez no se da cuenta, entonces el vicio sigue y el proceso continúa con ese vicio. El segundo momento entonces donde se subsanaría sería en el traslado de la demanda. Cuando al demandado se le presentó la demanda, él la está estudiando y tiene la oportunidad de presentar lo que ustedes ya conocen, que son las excepciones previas. Entonces acuérdese que en el artículo 100, excepciones previas, hay un numeral que dice que si no se integró el litisconsorcio necesario por parte del demandante, el demandado presenta la excepción previa y si el juez la encuentra aprobada, pues la decreta y subsana. ¿Cómo? Llamando a C, que es el litisconsorte que falta, le da la oportunidad de actuar dentro del proceso y una vez él llega, entonces contesta la demanda, se defiende y continúa el trámite. Supongamos que ni juez ni demandado entonces se dan cuenta, el vicio sigue, el proceso continúa y en cualquier momento del debate jurisdiccional se puede pensar o pedir mejor la nulidad procesal. En la etapa de pruebas, en la etapa de alegatos, pero antes de la sentencia de fondo, porque el Código General del Proceso, cuando ustedes lo lean, van a darse cuenta que dice que la integración del litisconsorcio necesario se hace antes de que se dicte sentencia de primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere significar que durante todo el trámite se puede hacer sin el litisconsorte que falta, pero hay que llamarlo antes de dictar sentencia, porque si no, se invalidaría la sentencia que el juez dicte y por tanto habría que declarar la nulidad. Todo lo que pase después de la sentencia, sin que se haya integrado el litisconsorcio necesario, es nulo. Es decir, no tiene validez. Y por tanto, esa es la necesidad de que antes de dictar sentencia de primera instancia, en cualquiera de estos momentos, se integre el litisconsorcio necesario. Otra cosa importante del litisconsorcio necesario es la finalidad. ¿Para qué entonces hay que integrar el litisconsorcio necesario, además de garantizar una validez del proceso? Para evitar sentencias contradictorias. Entonces, digamos que la finalidad esencial de esa integración es que no hayan sentencias contradictorias, porque supongamos que A demanda B para que se le resuelva el contrato de compra-venta ante el juez 1 y luego demanda a C ante el juez 2. Es posible que en el juzgado 1 resuelvan el contrato y en el juzgado 2 no lo resuelvan. Y eso es imposible porque las sentencias ahí serían contradictorias. Un contrato no puede estar resuelto y no resuelto al mismo tiempo. Por tanto, la importancia de que en una misma demanda y en un mismo proceso se resuelva el mismo asunto cuando existe ese litisconsorcio. Una cosa importante y es, ¿usted cómo sabe que el asunto tiene un litisconsorcio necesario, uno facultativo o uno cuasi necesario? Es un problema de derecho sustancial. Es decir, el derecho sustancial es el que le va a decir a usted si eso debe ser demandado en una misma demanda o no. Ahí ya el derecho procesal no entra a jugar. Usted, con todo lo que ya sabe de semestres pasados, es el que debe determinar si es litisconsorcio necesario, facultativo o cuasi necesario. Una cosa importante también, les acabo de decir que la nulidad de ese contrato, de ese proceso jurisdiccional, donde no se integra el litisconsorcio necesario, es cuando se dicta sentencia sin que se haya integrado el litisconsorcio. Pero en el 2012 la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia muy importante que, digamos, cambió un poco el panorama del litisconsorcio necesario. ¿En qué sentido? En que cuando no se integra el litisconsorcio necesario porque el demandante notificó utilizando el emplazamiento, ¿cierto? Es decir, nombró curador al litem, y no directamente a sabiendas de la dirección del demandado. Les pongo un ejemplo. A sabe dónde se encuentra C, sabe la dirección de C, sabe o ha mirado el directorio telefónico y ahí se dice dónde está C, pero él omite ese hecho a sabiendas y le dice al juez bajo la gravedad de juramento que desconoce el paradero de C y que por eso entonces solicita el emplazamiento.
El juez, como le tiene que creer porque se presume la buena fe, emplaza a C por prensa o por radio y le nombra finalmente un curador al litem. C se da cuenta de que está demandado y que está siendo representado por un abogado de oficio. Entonces él dice, ¿por qué a mí no me notificaron? Y va al juzgado y presenta una nulidad por indebida notificación en tanto no se integró el litisconsorcio necesario. ¿Qué hace el juez? Uno, se percata de que no hay un litisconsorcio integrado y dos, se percata de que la notificación fue mal hecha porque el demandante actuó de mala fe a sabiendas de que en el directorio telefónico estaba la dirección del DC y aún así no lo notificó personalmente. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? En esos casos se declara la nulidad y se retrotrae el proceso hasta el momento del vicio. ¿Cuál fue el vicio? La notificación. Entonces, antes del 2012, cuando se retrotraía el proceso hasta la notificación, todos los litisconsortes podían volver a actuar dentro del proceso. Participaban en la notificación, en el traslado de la demanda otra vez, contestar demanda otra vez, ir a pruebas, alegatos, todo esto. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? No, ya no. Es decir, se decreta la nulidad hasta la notificación, pero el único que puede seguir actuando desde ahí, esto es, contestar demanda, presentar excepciones previas, defenderse, todo, es C. B ya tuvo esa oportunidad, entonces B no puede hacer nada, sino que él debe quedarse quieto en fase de sentencia, esperando a que C lo alcance. Una vez ya están en fase de sentencia, cuando C ya hizo todo lo que B ya había hecho, el juez dicta sentencia nuevamente. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de diferenciar si este litisconsorcio necesario no se integró o porque hubo una indebida notificación, en caso en el cual se retrotrae el proceso hasta el momento de la notificación de la demanda y solo se le permite actuar al litisconsorte que faltaba hasta llegar a fase de sentencia y por tanto ahí sí se dicta a favor de los dos, o si es por otra razón y por tanto ahí no tendríamos esta eventualidad. Muy bien, litisconsorcio facultativo o voluntario. Este es otro tipo de sujeto plural, en donde ya no hablamos de presupuesto procesal, aquí no hay presupuestos procesales, ya no estamos hablando de un requisito de validez, estamos hablando de un asunto de acumulación de pretensiones. Entonces, es cuando dos o más sujetos, sin tener la misma relación sustancial, pueden ir al proceso o porque el objeto o porque la causa o porque los sujetos de la pretensión son los mismos. Van a ir no porque vayan a evitar sentencias contradictorias, sino que la finalidad de este litisconsorcio se llama economía procesal. Entonces, suponga A es acreedor de B por una letra de cambio de 10 millones y también es acreedor de una letra de cambio de 100 millones en contra de C. Entonces, él podría demandar a B y a C en procesos distintos, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta letra de cambio y esta letra de cambio no tienen nada que ver, son situaciones sustanciales distintas, relaciones sustanciales distintas, problemas distintos. Pero por economía procesal, el legislador le permite demandar a B y a C en una misma demanda. Fíjense que en estas dos pretensiones hay algo en común. ¿Quién? El acreedor. Y como el acreedor es el mismo, esto es la parte demandante, se puede entonces introducir todo en una misma demanda y así ahorramos dinero, esfuerzo y tiempo del aparato jurisdiccional. Aquí la sentencia puede ser absolutamente distinta. La sentencia puede condenar a B en favor de A, pero puede absolver a C en favor de A, por ejemplo. O puede, depende de la prueba, decir que no son 10 millones, que lo que se debe son 5. Entonces, puede condenar a menos. O puede decir que aquí hubo prescripción o compensación. Es decir, la sentencia no tiene que ser igual. En un litisconsorcio necesario, al ser la relación sustancial la misma, es el mismo contrato de compra-venta,
es la misma situación conflictual de la vida, entonces ahí la sentencia tiene que ser exactamente igual para B y para C, lo que no pasa aquí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al no ser un presupuesto procesal, usted no puede integrar el litisconsorcio facultativo cuando quiera. Fíjese que aquí sí, aquí tenemos todo el proceso en el litisconsorcio necesario hasta antes de dictar sentencia para poderlo integrar. En cualquier momento usted le puede decir al juez, hey juez, falta C, y el juez simplemente llama a C. Aquí no. Porque como no es un presupuesto procesal, solamente hay 3 momentos en donde usted puede integrar el litisconsorcio facultativo, que se llaman acumulación de procesos, acumulación de demandas y acumulación de pretensiones. No más. ¿Dónde está eso? Acumulación de pretensiones, que pronto lo vamos a ver, está en el artículo 88, y la acumulación de demandas y de procesos en el 148 para que lo vayan leyendo. Entonces, esto es muy importante también, no perderlo de vista. Y este último, litisconsorcio cuasi necesario, es una mixtura de los dos, es una mezcla del litisconsorcio necesario y del litisconsorcio facultativo. ¿En qué consiste? Consiste en que la relación sustancial conflictual que estamos llevando al proceso es la misma para todos los sujetos plurales que la vivieron. Por ejemplo, ya no es una resolución de contrato de compra-venta, sino que A es un acreedor solidario. Entonces, celebraron un contrato de mutuo, A con B y C, en donde B y C se comprometieron a pagar solidariamente X suma de dinero a A. Entonces, la relación sustancial es la misma, pero A solo demanda a B. Si fuera un litisconsorcio necesario, tendría que demandar a C, pero al ser cuasi necesario, la ley que le dice, vea, aunque la relación sustancial sea la misma, usted puede demandar a cualquiera de los dos y no se genera un vicio de nulidad. El otro, el que no fue demandado, o sea C, no tiene por qué ir al proceso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se dicte sentencia, esa sentencia sí lo va a vincular, sí lo va a afectar, aunque no haya ido. Y ahí entonces se mezclan las dos características del litisconsorcio necesario y del litisconsorcio facultativo. La relación sustancial es la misma, por eso es litisconsorcio necesario. La sentencia es la misma, por eso es litisconsorcio necesario, pero la asistencia o presencia en el proceso no es obligatoria y por eso es litisconsorcio facultativo. Entonces supongamos, A demanda a B, a C no, para que lo condenen a pagar esa deuda solidaria que no pagaron. Nunca involucramos a C, no hay necesidad. Juez dicta sentencia y dice, sí, C es culpable, usted le debe pagar los 100 millones de pesos. Supongamos que sean 100 millones. Como es una deuda solidaria, no es que B paga 50 y C paga 50. Recuerden que la solidaridad implica que cualquiera de los dos debe pagar el monto total. Y una vez lo paga, entonces el que pagó se subroga en el puesto del acreedor. Es decir, se convierte en acreedor y le cobra la cuota parte al otro. Entonces, A gana. El juez condena a B a pagarle toda la deuda, o sea, los 100 millones de pesos a A. La sentencia condenó a A, pero es que está afectando a C también. ¿Por qué? Porque en el momento en que B pague, se subroga en el puesto del acreedor y va y le cobra a C los 50 millones de pesos que quedan. Entonces, fíjense ustedes que en esos casos, en el litisconsorcio cuasi necesario, quien no asista al proceso se va a ver afectado igual por la sentencia jurisdiccional. Entonces ahí tenemos 3 casos de partes plurales, partes demandantes o partes demandados plurales de varios sujetos. Antes de pasar a los otros sujetos procesales, recordarles y que quede claridad, esto es un presupuesto procesal, estos dos no. Esto genera nulidad procesal, estos dos no. La finalidad de este litisconsorcio necesario es
evitar sentencias contradictorias, las de estos dos no, sino economía procesal. Por ser una mixtura, digamos que la finalidad es doble, la comparte. Evitar las sentencias contradictorias y también la economía procesal. Digamos que en derecho siempre hay un tercer elemento siempre que es como heterogéneo, ¿cierto? Que comparte las características, o ecléctico, que comparte las características de otras cosas. Entonces, esto es importante. Pero además de los litis consorcios y además de los demandantes y de los demandados iniciales, también hay otras partes, es decir, otros demandantes u otros demandados. ¿Quiénes son esos? Son el sujeto excluyente y el llamado en garantía. También está el sujeto poseedor o tenedor. ¿Eso dónde está? Como les decía ahorita, está en el artículo 64, llamamiento en garantía, 65 y 66. El 63 es la intervención excluyente y el 67 es el llamamiento al poseedor o tenedor. Es decir, que esos tres, llamamiento en garantía, sujeto excluyente y sujeto poseedor o tenedor, son partes, demandantes o demandados. Lo que pasa es que son partes sobrevinientes. Entonces tenemos unas partes iniciales, demandante, demandado unipersonal, podría ser demandante o demandado litis consorcial, pero además hay unas partes sobrevinientes que llegan al proceso después, que son estas, llamamiento en garantía, sujeto excluyente o sujeto poseedor o tenedor. Empecemos con el excluyente. Lo que les voy a decir está en el código y en los documentos que les dejé, pero digamos que se los voy a tratar de resumir. ¿El sujeto excluyente quién es? El sujeto excluyente es un individuo, recuerde que no necesariamente tiene que ser una persona natural, un individuo que llega al proceso a excluir la pretensión del demandante inicial. Entonces, suponte que A demanda a B y lo demanda en un proceso reivindicatorio de una casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque A sostiene que él es el dueño y sostiene además que B es un simple poseedor que le quitó el uso y el goce de la casa sin ánimo de señor y dueño, es decir, no reconoce que A sea dueño, se apoderó de la casa. Entonces A quiere recuperar esa posesión, ese uso y ese goce y por consecuencia que le devuelvan el inmueble. Pero resulta que por allá en el término del traslado de la demanda aparece este señor, C, diciendo, juez, un momentico, es que yo soy el dueño de esa casa no es A, el dueño soy yo y yo necesito que me la devuelvan, que me devuelvan esa posesión. Entonces fíjese que, ¿quién es el demandante inicial? A. Pero hay una persona que llega después con una pretensión distinta, una pretensión de reivindicación de la casa, también una reivindicación, pero es una pretensión diferente, reclamando esa posesión. Es decir, que este señor presenta una demanda, ¿contra quién? Contra A y contra B. Por eso se llama sujeto excluyente, porque llega a excluir, llega a arrasar con todo el mundo. Él llega diciendo, ni A ni B tienen derecho sobre esa casa, el derecho es mío. Y por tanto, excluye. Los demandados de esta pretensión sobreviniente son tanto A como B, porque C dice, yo soy el dueño, y si yo soy el dueño, estos dos señores son ¿qué? Poseedores. Este dice, eso ya será motivo de prueba si es verdad o no, pero eso no nos importa en este instante, C dice que A y que B son poseedores y por eso los está tratando de excluir. ¿Bien? Entonces fíjense que hay dos pretensiones, dos demandas, la demanda inicial de A contra B y una demanda posterior que llega después, que es la de C contra A y B, excluyendo.
excluyendo el derecho que A está reclamando. Entonces, aquí ¿qué hay? Una clara acumulación de pretensiones. Estamos acumulando dos pretensiones, la pretensión inicial con la pretensión de ese sujeto excluyente que llega de manera posterior. Es una acumulación de naturaleza eventual. Muchachos, también se llama subordinada esa acumulación. ¿Qué significa que sea una acumulación subordinada o eventual? Significa que son dos pretensiones absolutamente contradictorias. Sobre la casa no pueden haber dos dueños, ¿cierto? Entonces son contradictorias y por tanto, para que el juez otorgue una, tiene que haber negado la otra. Por eso se llama subordinada, eventual, contradictoria, subsidiaria también se llama. Entonces, ¿qué dice el código? El código señala que el juez primero debe estudiar la pretensión del excluyente. En el momento de la sentencia, el juez debe estudiar primero esta pretensión. Y si no la da, no le da la razón a C, entra a estudiar la pretensión de A. Es decir, que si en el momento de dictar sentencia el juez considera que C tiene razón, pues ya no estudia la de A, ya perdió, ni siquiera la entra a evaluar, nada. Entonces, primero se estudia la de C, o sea, la del sujeto excluyente, y luego la de A. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de parte, el sujeto excluyente, opera solo en los procesos declarativos, es decir, ni en los ejecutivos, ni en los liquidatorios, ni en los de jurisdicción voluntaria, solo en los declarativos, con una excepción. En los procesos de restitución de bien inmueble arrendado no cabe, porque el código en el 384 lo prohíbe, no cabe esta clase de sujetos, no cabe que una persona entre con una pretensión excluyente. Bien, eso es importante. Y otra cosa importante es hasta cuándo podemos hacer uso de esta facultad de introducir una pretensión excluyente. El código en el artículo señala que solamente el sujeto excluyente puede entrar al debate presentando una nueva pretensión hasta la audiencia inicial. Es decir, que recuerda que este es el proceso, entonces tiene esto para presentar la pretensión excluyente. Cuando se presenta la demanda, cuando se presenta la contestación y en toda la audiencia inicial que usted ya conoce. En la audiencia de instrucción y juzgamiento no cabe la posibilidad. Si un sujeto llega a presentar una demanda excluyente en pruebas, el juez se la tiene que rechazar, no lo puede dejar entrar. Entonces eso es muy importante. Ahora, también es muy importante pensar, si yo les estoy diciendo que los sujetos excluyentes entran hasta la audiencia inicial y que caben solo en los declarativos, entonces la pregunta sería, ¿caben también en los procesos verbales sumarios? Recuerden que los procesos verbales sumarios son los procesos de única instancia. Entonces no hay dos audiencias, solo hay una, recuerde, en donde se hace todo. La pregunta es, ¿ahí cabría la posibilidad de interponer una demanda excluyente? Hombre, el código no lo resuelve, pero uno por interpretación podría decir, recuerde que en esa audiencia concentrada se hace todo lo que se hace en la audiencia inicial, luego se practican pruebas, luego se hacen los alegatos de conclusión y luego se dicta sentencia. Si el código me está diciendo que yo solo puedo entrar como excluyente hasta la audiencia inicial, entonces en un verbal sumario hasta aquí podría presentar esa demanda excluyente. O sea, hasta lo que realmente se hace en la audiencia inicial. Recuerde que en esa audiencia concentrada este pedacito corresponde a la audiencia inicial. Se resuelven excepciones previas, se hace la audiencia de conciliación, se practica el interrogatorio, se sanea y se fija el litigio. Hasta ahí pudiera uno pensar que sí se puede presentar la pretensión excluyente.
Bien, hasta ahí sujeto excluyente. ¿Cuál sigue? El llamamiento en garantía. El llamamiento en garantía, el llamado en garantía es una parte también, parte demandante o parte demandada. Funciona en los procesos declarativos también. ¿En qué consiste eso? El llamamiento en garantía es una figura que posibilita que el que pierda en el proceso, el sujeto que pierda en el proceso en virtud de la sentencia, le traslade los efectos negativos de esa sentencia a otro. Entonces, por ejemplo, yo atropellé con mi vehículo a un sujeto y me demandan, ¿cierto? Por responsabilidad civil extracontractual y perjuicios, me demandan. ¿Yo qué hago? Si mi carro está asegurado, pues traigo a la aseguradora, porque yo lo que quiero es, si pierdo, le traslado los efectos negativos de esa sentencia, ¿a quién? A la aseguradora. Entonces la aseguradora, en este caso, vendría a ser un llamado en garantía. El llamamiento en garantía se puede dar por dos razones: o para trasladarle los efectos negativos de la sentencia en virtud de una indemnización de perjuicios, por ejemplo, o de una relación contractual distinta a la compraventa, o para trasladarle los perjuicios negativos en virtud de un contrato de compraventa. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimiento Civil, el viejo, el Código Procesal anterior, traía la diferencia de dos figuras: el llamamiento en garantía y la denuncia en el pleito. ¿Qué hizo el Código General? En un solo artículo me unió las dos cosas. La denuncia en el pleito, ¿qué es? Váyanse para el Código Civil, creo que en el artículo 1804 y siguiente, 1804, creo que es. Están los vicios por evicción y los vicios redivitorios. ¿Qué es la denuncia en el pleito? La denuncia en el pleito es que eso no está derogado, no está en el Código General porque ya se llama llamamiento en garantía, pero la denuncia en el pleito es una figura que existe y que está en el Código Civil, y que usted tiene que complementar ese artículo de llamamiento en garantía del Código General con los artículos del Código Civil. Entonces, ¿qué es la denuncia en el pleito? La denuncia en el pleito es cuando usted celebra un contrato de compraventa, ya es el dueño de la cosa que compró y lo demandan. Entonces usted tiene riesgo a perder la cosa. Eso es lo que se llama un vicio por evicción. Los vicios por evicción, producto del contrato de compraventa, es eso: que yo, dueño de la cosa adquirida en virtud de una compraventa, la puedo perder porque hay riesgo de que por una sentencia judicial me la quiten. Entonces, suponga, A le vende a B una casa, ¿cierto? A le vende a B una casa. Contrato de compraventa, tradición, todo. ¿Ve? Ya es el dueño, registro inmobiliario, ahí está. Y resulta que 3 meses después de que le vendieron la casa, a B le llega una demanda de pertenencia, ¿cierto? Prescripción adquisitiva de dominio. C lo está demandando y se le dice: hey, es que yo hace 10 años o más estoy poseyendo esa casa, eso es mío. Claro, B tiene el riesgo de perder la casa por sentencia judicial, sí. Si el juez comprueba que este señor está metido ahí hace más de 10 años, le da la propiedad a C. Entonces hay una sentencia judicial que pone en peligro la propiedad de B y por tanto eso se llama evicción. Entonces, ¿qué dice el código? Hombre, usted, dueño, comprador, tiene el derecho a llamar al antiguo dueño, es decir, al vendedor, para que lo venga a defender, porque es posible que la culpa de esta evicción sea de él. Suponga que los 10 años de C poseyendo se cumplieron mientras él era dueño y aún así vendió, o sea, vendió sabiendo que que ahí había un riesgo de que el comprador perdiera la casa. Entonces, como es culpa de A,
B lo llama al proceso jurisdiccional. Eso es lo que se llama denunciar en el pleito. Yo denuncio en el pleito A para que A venga a defenderme. Y si B llegase a perder, ¿qué dice el Código Civil? Si se denunció en el pleito, ¿a quién le toca pagar? A es el que tiene que responder económicamente por esa pérdida de la casa. Eso es lo que se llama denuncia en el pleito. ¿Qué pasó? Que el Código General del Proceso decidió meter esta figura de la denuncia en el pleito bajo el manto del llamamiento en garantía. Entonces ya no se llama, procesalmente hablando, denuncia en el pleito, sino llamamiento en garantía. Por eso es que el Código, cuando lo define, dice, artículo 64, llamamiento en garantía: quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización de perjuicios que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia, o quien de acuerdo a la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción. Mire que el Código separa con una O dos cosas distintas: cuando hay vicios por evicción y cuando la indemnización procede de una relación legal o contractual. La denuncia en el pleito está aquí, en el saneamiento por evicción, y por eso este artículo 64 se debe concordar con las normas del Código Civil que me hablan de los vicios por evicción y la denuncia en el pleito. O sea, que concuerden, hagan la trampita aquí y pongan Código Civil, vicios redimitorios, vicios por evicción, denuncia en el pleito. Bien. Una cosa importante que está en el Código Civil y que debe tener en cuenta usted a la hora de estudiarse ese llamamiento en garantía por denuncia en el pleito es que para que B, que es el demandado en ese proceso, tenga la posibilidad de denunciar en el pleito a A, el vicio por evicción se debió haber generado mientras A era dueño. Porque si los 10 años de C poseyendo esa casa se cumplieron cuando B era el dueño, entonces B ya no tiene derecho a llamar a A. Suponga, la compraventa se perfeccionó el 1 de enero del 2000 y los 10 años de C se cumplieron en febrero del 2000. B no puede llamar a A en denuncia del pleito, se le va a caer eso, el juez se lo va a denegar. ¿Por qué? Porque B en ese mesecito que faltaba para que se cumpliera el término, debió haber iniciado, por ejemplo, un proceso reivindicatorio. Entonces, tenía otras herramientas distintas para demandar. No me vale decir que B puede llamar en cualquier momento y por cualquier razón a A. Para denunciar en el pleito, vuelvo y repito, y esto ya es derecho sustancial, usted tiene que analizar el caso concreto y mirar si el vicio por evicción, esto es el riesgo de perder la casa en la sentencia, se originó mientras A era dueño, el viejo, el vendedor, ¿cierto? O el actual dueño, o sea, el comprador. Ese es el quid del asunto y eso es lo que usted tiene que analizar en el taller, en el examen o en la vida. Bien. Y cuando ya no es evicción, sino por una relación legal o contractual para pedir indemnización, verdigracia el contrato de seguros, pues es la misma historia. Esto es, el demandado, en este caso, puede llamar a la aseguradora para que venga a defenderlo. Y si pierde, pues se le trasladarán todos los efectos negativos de esa sentencia a el llamado en garantía. Para llamar en garantía no es solamente el demandado, lo que pasa es que es lo más común, pero el demandante también puede llamar en garantía. ¿Cómo se llama en garantía? Se llama en garantía a través de una demanda, porque si estamos diciendo que el llamamiento en garantía es una parte, pues entonces actúa a través de las herramientas que la parte usa. ¿Cómo llamamos en garantía o cómo denunciamos en el pleito? A través de una demanda. Entonces, el demandado, digamos el que atropelló yo, me doy cuenta que puedo llamar a la aseguradora. Entonces, ¿yo qué hago?
En el término de traslado de la demanda, llamo a la aseguradora interponiendo una demanda dentro del mismo proceso dirigida a la aseguradora. Entonces está la demanda del demandante inicial hacia mí y está la demanda que yo interpongo a la aseguradora. Hay dos demandas en ese proceso. ¿Qué hace la aseguradora cuando le dan traslado de mi demanda? Contestarla. Entonces, mire que la aseguradora o el vendedor tiene dos funciones dentro del proceso. Uno, defender a quien lo llamó. Y dos, en caso de que ese que lo llamó pierda, asumir las consecuencias económicas de ese proceso. Entonces, el llamado que hace cuando le den traslado de la demanda, contesta la demanda inicial y también la demanda del llamamiento. Y puede hacer las dos cosas en un mismo memorial o en memoriales diferentes. Eso como él quiera. Pero solo lo puede hacer, el llamamiento solo se puede hacer hasta el traslado de la demanda inicial. O sea que el momento o la oportunidad para que se llame en garantía es hasta este instante, o sea, hasta que se acabe la etapa escrita del proceso. Hasta el momento de vencimiento del traslado de la demanda inicial. Hasta ahí se puede llamar en garantía. Si usted llama en garantía a posteriori del vencimiento del traslado de la demanda inicial, lo llamó extemporáneamente. Y él ya no entraría como parte, sino que entraría como coadyuvante, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Bien. Es un sujeto procesal que no es obligatorio que esté hasta el final del proceso, porque bueno, mentira, no, en este sí, me estoy confundiendo con la coadyuvancia. Este tiene que estar hasta el final del proceso, sí. ¿Y qué dice el código? El código dice, vea, aquí hay una acumulación de pretensiones. Está la pretensión de la demanda inicial y está la pretensión de la demanda de llamamiento en garantía. O sea, estamos acumulando pretensiones. ¿Qué es lo que debe hacer el juez en la sentencia? Resolver primero la pretensión de la demanda inicial y si la estima, entonces entra a resolver la demanda del llamamiento en garantía. Por tanto, decimos que aquí hay una acumulación consecuencial, porque primero se acepta la demanda inicial y como consecuencia de esa aceptación se estudia, no se admite, sino se estudia la demanda del llamamiento en garantía, porque no tiene sentido que si a mí no me culpabilizan por haber atropellado a Pedro, pues condenen a la aseguradora, para que la aseguradora pueda posiblemente ser condenada, pues primero me tienen que condenar a mí como causante del accidente, si no, no tendría sentido. Bien, entonces eso es llamamiento en garantía. Y una cosa muy importante en el llamamiento es que cuando se va a notificar la demanda del llamamiento al llamado, el proceso se suspende. Es decir, que yo soy la demandada, la que atropelló. Me demandan en perjuicio sin responsabilidad civil extracontractual y yo me doy cuenta que puedo llamar a la aseguradora. Entonces, presento la demanda de llamamiento en el traslado de la demanda, me la admiten y ordenan notificar a la aseguradora. Entonces, en ese momento de la admisión se suspende el proceso por 6 meses. ¿A la espera de qué? De que el llamado, es decir, la aseguradora en este caso, pues venga. 6 meses. 6 meses pasados los cuales, si no se logra notificar al llamado, se reanuda el proceso y ese llamamiento queda ineficaz. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Aquí, en el llamamiento en garantía, hay suspensión del proceso. En el sujeto excluyente, no se suspende el proceso, porque el sujeto excluyente, el que vimos hace un ratico, fíjense que es un sujeto
voluntario, es decir, que ahí no se notifica nada a nadie, él entra voluntariamente, por tanto no se suspende el proceso. Pero aquí, en el llamamiento en garantía, ese llamado sí es forzado y por tanto él no tiene, las aseguradoras no tienen por qué estar pendientes de quién de sus clientes ha atropellado a la gente. A ella le llegan las notificaciones de las demandas y entonces ahí es cuando se suspende desde la admisión por 6 meses a la espera de saber si va a venir o no va a venir. Si no viene, se reanuda, como les digo. Bien, y el último sujeto que es considerado parte dentro del proceso se llama sujeto poseedor o tenedor. ¿Y en qué consiste este? Consiste en lo siguiente, y es: una persona demanda a un poseedor o a un tenedor. Ejemplo, yo demando en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado a B, pensando que es el tenedor, pero realmente no es. O yo demando en un proceso reivindicatorio a B, pensando que B es el poseedor, y luego él llega y dice, pues yo no soy poseedor de nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una equivocación en la calidad de demandado, porque el demandante se equivocó pensando que el demandado es poseedor o tenedor, en el momento del traslado de la demanda, ese poseedor o tenedor a quien se demandó erróneamente, ese que presuntamente era poseedor o tenedor, tiene que manifestar en la contestación de la demanda que no lo es. Y debe decir quién sí lo es, porque entonces yo demando a B en un reivindicatorio pensando que B es el poseedor. Les llega la notificación de la demanda a B y cuando B se notifica y le dan traslado de la demanda, B dice, pero es que yo soy inquilino, yo se lo arrendé a H. Y resulta que es el verdadero poseedor de ese inmueble. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Saca a B del proceso y vincula a H, lo notifica y lo trae para acá. Y ahí simplemente habría sustitución de partes, ahí no habría ningún problema. El problema está cuando a quien yo le notifico no manifiesta quién es el verdadero poseedor o tenedor, porque entonces el proceso debe continuar con este. Y una vez se dicte sentencia, entonces esa sentencia, en caso de probar que no es el verdadero poseedor o tenedor, lo va a condenar a perjuicios y a multa. ¿Por qué? Porque entorpeció el buen desarrollo del aparato jurisdiccional, negándose a colaborar y contar quién es el verdadero poseedor o tenedor. Y la otra característica importante de esta figura es cuando yo demando a un poseedor o a un tenedor que realmente no lo es, y ese poseedor o tenedor manifiesta dónde está el verdadero, notificamos al verdadero y el verdadero viene al proceso, pero niega esa calidad, entonces en ese caso el proceso continúa con los dos, con el demandado inicial y con aquel a que citamos. ¿Por qué? Porque el proceso en el periodo probatorio se va a demostrar cuál de los dos está diciendo la verdad y por tanto la sentencia los debe vincular a los dos, a uno lo absolverá y a otro lo condenará, o a los dos los absolverá si es que están diciendo la verdad, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Esta figura no suspende el proceso, no lo suspende. Vuelvo y repito, lo único que lo suspende es el llamamiento en garantía. Hasta ahí las partes. Entonces recapitulemos: partes del proceso: demandante y demandado unipersonal, demandante y demandado plural, litis consorcios, llamamiento en garantía, sujeto excluyente, sujeto poseedor o tenedor. Partes. Pero además hay unos sujetos que no son partes, sino que se llaman terceros. Y los terceros en el Código General son dos, que son el coadyuvante o tercero adhesivo y el
ex oficio, sujeto ex oficio, coadyuvante o adhesivo y tercero ex oficio. El tercero ex oficio, digamos que es una figura que yo jamás he visto en un proceso jurisdiccional, en los tiempos pues en todo este tiempo de litigio, no tengo ni idea, nunca lo he visto, pero está regulado en la norma, o sea que eso hay que enseñarlo, aunque eso no se ve. Yo creo que una figura en desuso. Porque ¿qué es el tercero ex oficio? Es cuando el juez en un proceso jurisdiccional encuentre que las partes están tramitando ese proceso para defraudar a un tercero. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Llama a ese tercero para que venga a defenderse del fraude. Como nunca lo he visto, pues entonces no sé ejemplos, pero pues yo me imagino que será cuando yo inicio un proceso, simulo un proceso jurisdiccional. Por ejemplo, yo le digo a Pedro, demandame en pertenencia diciendo que vos tenés que sos poseedor de la casa hace 15 años para que por sentencia te la adjudiquen a vos y así el acreedor no me caiga a mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Compinchándonos para simular un proceso jurisdiccional a efectos de defraudar los intereses de terceras personas. Si el juez se da cuenta de eso, que es muy difícil, pero si se da cuenta de eso, tiene la obligación de llamar a ese tercero para que venga a defenderse acá. Como les digo, es una cosa inusual que pase porque los jueces tampoco se entrometen mucho. ¿Hasta cuándo hay lugar para llamar a un ex oficio? Hasta sentencia de segunda instancia, incluso en casación. Es decir, en cualquier momento que el juez vea que hay un fraude, una colusión, llama a ese tercero. No hay mucho más que decir de esta figura. De la que sí hay que hablar un poquito es de la coadyuvancia o tercero adhesivo, que se llama. Y es un sujeto que no tiene relación con el proceso, que no tiene relación con la materia que se debate en el proceso, que no va a ser afectado por la sentencia ni lo va a condenar ni lo va a absolver, pero indirectamente esa sentencia sí lo podría afectar, indirectamente. ¿Por qué? Porque él tiene una relación con alguna de las partes y esa relación genera que esa sentencia pueda en algún momento afectarlo. Les voy a dar un ejemplo. Suponga que A es acreedor de B. B le debe 100 millones de pesos. Resulta que B lleva más de 10 años en una casa como poseedor. Entonces, ¿él qué dice? Ay, no, voy a iniciar un proceso de pertenencia para que me la adjudiquen a mí. Entonces, B demanda al dueño, que es AC, en un proceso de pertenencia. Si B gana, demuestra que lleva más de 10 años poseyendo, el juez va a ordenar que su nombre aparezca en el folio de matrícula inmobiliaria como dueño. Entonces, iniciamos este proceso de pertenencia. A se da cuenta y A no ha podido cobrar los 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué le dice al juez? Al juez de la pertenencia. Le dice, juez, déjeme entrar al proceso para ayudarle a B a ganar. ¿Cierto? Yo lo coadyuvo, yo lo ayudo a ganar, porque a mí me interesa que él gane, porque esta sentencia indirectamente me va a beneficiar. ¿Cómo? Si gana B, la sentencia hace que la casa quede a nombre de B. Indirectamente eso beneficia a A porque A inmediatamente presenta un ejecutivo y se la quita, ¿cierto? La remata después de un ejecutivo. Entonces, indirectamente sí lo va a beneficiar. Entonces, ¿él qué hace? Es un sujeto voluntario, nadie lo obliga a ir, en donde a través de un memorial, no de una demanda, le dice al juez que le permita entrar al debate jurisdiccional para ayudar a una de las partes. Memorial en donde va a contar los hechos, va a solicitar su entrada y va a tener que probar la relación que lo une con el coadyuvado, esa relación que le va a permitir una ganancia indirecta en la sentencia. Ejemplo,
tiene que aportar con el memorial una copia del título valor o del contrato de mutuo, yo no sé, lo que una a estos dos. Una vez el juez lo deje entrar, ¿cómo ayuda al coadyuvado? Este es el coadyuvante y este es el coadyuvado. ¿Cómo ayuda al coadyuvado? Haciendo todo lo que el coadyuvado podría hacer en el proceso. Contestar demanda, presentar excepciones de fondo, interponer recursos, presentar excepciones previas, hacer los alegatos. Todo lo que el demandado puede hacer, lo puede hacer el coadyuvante, menos disponer del derecho litigioso. Él sí no puede desistir, él no puede transigir, él no puede allanarse. Y tampoco puede ir en contravía de la voluntad del coadyuvado. Por ejemplo, el coadyuvado no quiere apelar. ¿Por qué? Porque no quiere. El coadyuvante no puede apelar sin la autorización del coadyuvado. Autorización expresa o tácita. Pero pues, claro, es que es un mero ayudante. No pueden obligar al coadyuvado a hacer lo que él no quiere. ¿Bien? Y este sí, el coadyuvante es un sujeto que no tiene que estar hasta el final del proceso. O sea, puede salir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque suponga que B le paga los 100 millones antes de que se dicte sentencia de pertenencia. Pues si ya le pagó y ya el motivo que el coadyuvante tenía para entrar desaparece, pues no tiene justificación que él siga en ese proceso. Sale. Bien, entonces, digamos que esas son las características. La oportunidad para que el coadyuvante entre al proceso es hasta que se dicte, hasta antes de que se dicte sentencia de primera instancia o sentencia de única instancia. Hasta antes, hasta un minuto antes de que se dicte sentencia, usted puede solicitar entrar. Obviamente entra en el momento en que el proceso se encuentre. Si usted entra en los alegatos de conclusión, no le puedes decir al juez que te deje contestar la demanda, porque entraste tarde, ¿cierto? Entonces usted entra y toma el proceso en el estado en que se encuentre. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Bien, hasta aquí sujetos procesales. Entonces, recomendación, lean el documento, eso es vital. Lo que yo les acabé de decir aquí es por encima, digamos. Entonces, usted no se puede quedar solamente con lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque yo pregunto todo lo que está en el código y pregunto lo del documento. O sea, que no se quede solo con lo que yo le estoy diciendo aquí, complemente. Y además de eso, en vista de que no tenemos las clases estos días, usted sabe que me puede llamar y hacemos asesorías. Entonces, mire este vídeo, lea el documento, lea el código, cruce información y saque dudas. Y luego concertamos una reunioncita y nos reunimos en el club o donde sea y hacemos tutorías. Listo. Hasta aquí les voy a dejar el taller de la semana entrante. Hasta aquí. Ya lo que sigue, que es la demanda, sí entrará para el examen. Listo.